Hola, soy Lucía Castro, maquilladora profesional, peluquera, esteticista y formadora. Bienvenidos a mi podcast Más que Belleza, donde te espero todos los sábados con expertos del sector. Me podéis encontrar en todas las redes sociales como by Lucía Castro. Muchas gracias a BR Cosmetics por patrocinarme. Marca de cosmética premium, vegana y natural, fabricada en España y además es eco-friendly. Podéis visitar su Instagram @brcosmetics_oficial y podéis hacer las compras online en www.br-cosmetics.com. En el programa de hoy vamos a hablar de protectores solares y la experta que me acompaña para hablar de ello es Nerea Jiménez, esteticista y formadora. ¿Cómo estás, Nerea? Hola Lucía, muy bien, aquí con muchas ganas de hacer la entrevista. Me encanta. Pues hoy vamos a hablar de protectores solares que dicen que es la mejor crema antiedad. Y aunque el sol nos da energía y vitaminas y es bueno para la salud, hay que tener muchísimo cuidado con él. Entonces, quiero que nos comentes qué tipo de protector tenemos que utilizar a diario para cuidarnos la piel. Bueno, como tú dices, el sol, por un lado, puede ser un gran aliado para poder sintetizar vitaminas y para poder ser también fuente de energía, y etcétera, y pues, como nos gusta a todos, poder broncearnos y que quede bonito, y de la misma manera puede producirnos muchos daños. Entonces, es necesario identificar qué tipo de producto solar es el que mejor nos va a nuestro tipo de piel. Y esto es identificando, igual que podemos decir que tenemos una piel grasa o una piel deshidratada, para poder elegir una crema u otra de mantenimiento para evitar arrugas, flacidez, etcétera. Bueno, pues en el protector solar lo más importante es que identifiquemos también el tipo. Y en este caso sería el fototipo de piel, es decir, la capacidad que va a tener nuestra piel de broncearse o de quemarse a una cierta velocidad, digamos. Tendremos 6 grupos de fototipos, desde el 1 al 6, donde el 1, digamos, que serían pieles prácticamente albinas, ¿no? Y el 2, pues pieles nórdicas, y el último, el 5, serían pieles más mulatas, digamos, y 6 pieles más negras. Entonces, en el Mediterráneo, en las zonas donde nosotros vivimos en España, encontramos el fototipo del 3 al 5 normalmente. Debemos entender que el 3, bueno, pues en estos 3 casos encontramos características semejantes, como es el color del pelo y de los ojos, que son oscuros, pero la característica normalmente que cambia es la piel, es decir, a fototipos más bajos tendremos pieles más claras con más capacidad de quemarse. Es que cuando son fototipos un poquito más altos, medios o altos, encontramos un tipo de piel que es capaz de poder broncearse con más facilidad. En cualquiera de los casos, aunque seamos pieles muy oscuras, debemos protegernos del sol. Pero sí que es cierto que cuanta más melanina, que es ese elemento químico que produce nuestro cuerpo para conseguir tener color, nos va a poder permitir bajar el filtro de protección solar, que es ese factor, ese numerito que encontramos en las cremas. Entonces, yo siempre recomiendo que las pieles más blancas, tanto en invierno como en verano, utilicen siempre y a diario protección 50. Las medias, bueno, pues deberían también utilizarla, pero se pueden permitir en invierno o cuando ya han cogido más color en el verano, bajar a un 30. Y las pieles más oscuras pues pueden estar entre un 30 y un 20 sin ningún problema. Luego ya, dependiendo de los gustos, pues optaremos por diferentes tipos de cremas, pues más oleosas, más hidratantes, etcétera. Sí, lo importante es que acertemos sobre todo con qué factor nos va bien para nuestro fototipo de piel. Y yo creo que por lo menos que intentemos que no sea uno bajo, porque nos va a proteger siempre menos. Yo te quería comentar, Nerea, que por la mañana la mayoría de gente que se maquilla, antes de maquillarse se aplica su crema que lleva factor de protección.
Pero si estás dando un paseo, vas maquillada y al cabo de las horas te tienes que volver a aplicar factor de protección, pero vas maquillada, ¿eres partidaria de aplicarte una bruma, un spray por comodidad y porque vas maquillada? En esos casos tendríamos que tener en cuenta el tipo de maquillaje que estamos utilizando e incluso la cobertura que tiene y para qué, pues como tú dices, si es para dar un paseo o en casos profesionales que en alguna ocasión me has comentado de pues si es en exteriores, una grabación o algo, ¿cómo lo podríamos hacer? Pues depende un poco del maquillaje, porque en muchas ocasiones, si tú ya te has puesto tu protección y estás poniendo una alta cobertura de la base, realmente aplicar por encima podemos sin ningún problema, pero tampoco le vería mucho sentido y dependería también pues, de la franja horaria en la que nos estamos exponiendo al sol, de varios factores al final, dependiendo del día. Y, por supuesto, del producto, ese spray, también cuánta protección tiene. Entonces, tendríamos que valorar varios factores. ¿Es correcto o incorrecto? Hombre, pues todo lo que nos apliquemos de protección solar siempre nos va a venir bien, pero realmente lo que estamos hablando. Yo sería más partidaria en brazos o piernas o zonas que tengamos más expuestas que si llevamos, siempre que llevemos una baja cobertura de maquillaje. Si es alta, pues no es necesario. Si tenemos poca cobertura de maquillaje, pues sí que podríamos ir aplicando los sprays sin ningún problema. Vale, porque es que creo que a mucha gente tampoco le queda claro cada cuánto se tiene que volver a aplicar la crema. Que a lo mejor se van a la playa, se aplican la crema y se olvidan. Entonces, ¿cada cuánto hay que aplicarse la crema? Los solares, vamos a explicarlo como que tiene un tiempo para poder empezar a reaccionar y un tiempo de duración 100% efectivo. Entonces, siempre os recomiendo a todo el mundo que nos la apliquemos antes de salir a casa, pues de casa unos 15 minutos antes, una cosita así. Y pues a la hora más o menos empieza a perder eficacia. Por lo tanto, hora y media, dependiendo del producto. Pues si dura una hora, pues a los 45 minutos podemos volver a aplicarnos. Volvemos otra vez, dependiendo si seguimos expuestos al sol. Si es en el trayecto en el que estamos yendo al trabajo y te vas a quedar dentro de una oficina o un espacio cerrado y no vas a salir hasta cierto momento, pues a la hora del café, la hora de la comida o ya cuando vuelves a casa, pues entonces es cuando vas a volver al exterior, cuando te vas a volver a aplicar. Si no, obviamente no sería necesario. Si estamos en la piscina o en la playa, cada hora como mínimo tendríamos que aplicárnoslo y, por supuesto, manteniendo siempre, pues si somos, dependiendo del fototipo que hemos dicho que tengamos, siempre manteniendo el mismo nivel de protección. Nunca lo bajaríamos porque no quiere decir que por bajarlo nos vayamos a broncear más. Al contrario, nos aumenta las posibilidades de quemarnos en lugar de broncearnos. Claro. Pues también quiero que nos comentes, no sé si te ha pasado cuando te vas a bañar a la playa y ves que se ve una textura oleosa porque son restos de crema, que yo pienso que han empezado a salir cremas biodegradables, pero quiero saber si hacen el mismo efecto. Entonces quiero que nos comentes si al ser biodegradables nos viene bien para protegernos o no protegen. Realmente sí que protegen. Lo que tendríamos que entender es que por un lado están los químicos, por otro lado son los físicos y luego están los biológicos. ¿Qué ocurre? Que los biológicos son los que van a ser más secos para el ecosistema, pero realmente fomentan los otros dos. Entonces, un porcentaje de los otros dos debe haber sí o sí en cualquier producto. Y si vemos cualquier composición, al final algún producto contaminante, sí que hay. El problema es las cantidades, no por un solo individuo, sino por muchas personas. Por supuesto, podemos encontrar que los filtros químicos son mucho más contaminantes que muchos físicos, que además, como son minerales normalmente, nos van a aportar
un plus un poco desodorante también. Ah, pues siempre viene bien. Y mira, ya que estábamos hablando de cuando nos lo aplicamos en la playa, tal, hay a veces que ves a los niños que la madre le embadurna de crema, se mete al agua, nada más aplicarle la crema y sale con unos chorretes blancos. Es que es horrible. Se deberían esperar un poco más. Le ha aplicado crema en exceso. ¿Qué ha pasado ahí para que salgan con esos chorretes? Porque piensas, es que no te va a hacer efecto la crema. Ya la has dejado toda en el agua. A ver, aquí igual se juntan varias cosas. Entonces, por un lado tenemos esos componentes de la crema que pueden ser hidrosolubles, es decir, que con el contacto con el agua se van a diluir y por lo tanto se van a ir. Y por otro lado está pues, esa obsesión de las mamis por cuanto más mejor, más vale que sobra que falte. Y realmente no es necesario tanto, pues todo ese exceso es el que normalmente se nos escurre y se nos va. Por lo tanto, se nos juntarían las dos cosas, ¿no? El factor de composición hidrosoluble con esos excesos de producto que nos hemos aplicado. Y de que no han esperado el tiempo correspondiente también, ¿no? La parte del tiempo, sobre todo, va a afectar a que esté activo el producto en la piel y por lo tanto esté protegiendo, pues lo que hemos dicho antes, esos 15 minutos hasta que empieza a trabajar y luego que dura durante una hora y media más o menos, dependiendo de la composición. Pero no quiere decir que porque te metas en el agua pierdas toda la protección solar. Claro. Tendríamos que tener siempre cuidado cuando nos aplicamos, o sea, cuando nos vamos a meter en el agua, por supuesto tenemos que tener más cuidado, pues no excedernos, ¿no? Y tampoco quedarnos cortos, que el agua puede hacer de filtro para que nos quememos con más facilidad. Y no nos damos cuenta, claro. Mira, estamos hablando de la playa, vamos a pasar un poco a la montaña. Lo típico que sale la gente a pasear, nada, me voy a dar un paseo corto, miran, está nublado. Está nublado y no se ponen protección solar. Aunque esté nublado, ¿tú recomendarías que se aplicasen protección? Sí, precisamente los días de nublado es cuando más posibilidades de quemarnos tenemos. Igual que de producir manchas, solemos decir que tenemos muchas posibilidades en verano, pero en invierno también se producen muchísimas. ¿Por qué? Porque como notamos un aumento de temperatura, o sea, una disminución de temperatura en invierno o en los días nublados, nos pensamos que como no hace calor, nos llega igual las radiaciones solares. Claro. Y esto es un error. Y ocurre pues, en las piscinas, en las playas y en la montaña con los días nublados o en pleno invierno. En las nubes, el agua, lo que hace es diluir la radiación solar y de esa manera hay ciertas radiaciones que pueden ser más nocivas si nos llegan de forma más directa. Y es lo que están provocando al final esas gotitas de agua por un lado o por otro, ¿no? Por lo tanto, debemos protegernos siempre y, como os decía antes, en invierno o en verano, no bajar, pues dependiendo del fototipo de piel que tengamos, del factor que nos corresponda para evitar estas cosas. Sí, hablas, por ejemplo, mucho de que pueden salir manchas y creo que a veces el menor problema puede ser una mancha, porque puede ocurrir de todo en la piel. La mancha al final, pues bueno, es antiestética, nos molesta bastante, pero creo que nos preocupamos mucho más de las manchas que de lo que nos pueda llegar a pasar, ¿no? Sí, pero en muchas ocasiones las manchas pueden ser simplemente eso, una mancha estética que nos puede acomplejar más o menos dependiendo de la personalidad de cada uno o de la mancha, y en otras ocasiones confundimos una mancha con la señal de una enfermedad. Entonces, hay veces que un pequeño lunar acaba mutando y pensamos que es una mancha, se pierden los volúmenes o al contrario definen ciertas zonas que no son positivas, o pensamos que es una manchita de nada y es el principio de un cáncer, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado y observar mucho nuestra piel para valorar las variaciones que podemos sufrir. Por supuesto, claro, siempre que nos salga algo que no lo tengamos controlado, mejor pedir
pedir cita en el médico y que nos lo valoren. Y ya la última pregunta, que pasa muchísimo a primero de verano. O sea, si tengo crema aquí del año pasado y se cogen el frasco y para la playa. ¿Qué aconsejas cuando has tirado a lo mejor el envase en la playa a 50 grados el verano pasado? ¿Se puede volver a utilizar? Bueno, lo primero que tendremos que ver es si estaba abierto o no. Y si, por supuesto, aunque no esté abierto, si nos lo llevamos de paseo a la playa y lo hemos expuesto. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es las condiciones en las que hemos conservado ese producto. Cualquier producto cosmético no puede estar expuesto a altas temperaturas, ni a excesos de humedades, ni... Por eso normalmente, bueno, ya sobre todo no se aconseja tanto mantenerlos en el baño, sino en muebles un poco más cerrados, no tan expuestos, etcétera. Entonces, lo primero que vamos a ver es valorar la exposición a medios externos que hayan podido alterar el producto. Si estaba abierto, vamos a ver también cómo está el producto. Hay ocasiones que sale como una especie de babilla encima de una capa oleosa, que entonces se ha descompuesto, es mejor retirarlo. Y también tendríamos que tener en cuenta que todos los productos cosméticos, esto ya a nivel general, ¿no? Vamos a encontrar una imagen de un bote con una tapa abierta. Dentro de ese bote encontramos un número y una M, es decir, el número de meses que puede permanecer abierto, o bien un número y el número de años que puede permanecer abierto. Dependiendo de cuándo lo hayamos abierto y esa numeración, podremos valorar también si podemos seguir utilizándolo o no este año. Hay algunos que te duran 18 meses, año y medio, pues a lo mejor para este verano o para el principio hasta que compres otro te puede servir. Lo suyo sería mirar, revisar, ver el olor, que no huela a rancio, la textura, que se mantiene todo en buen estado. Sí, es la primera clave. Rápido huele, todos los productos que se en crema tienen aceite y el aceite rápido huele a rancio. O lo que os decía, vemos esa capa oleosa o como acuosa por encima, es decir, que se han separado el componente agua y aceite. Y por supuesto un truquito para poder ayudaros con esto es con un rotulador permanente o bien poner una pequeña etiqueta con la fecha en la que habéis empezado a ese producto. No cuando lo hayáis comprado, que también lo podríais poner si os resulta más fácil para controlarlo, pero sobre todo cuando habéis empezado a utilizar ese producto para valorar esa cantidad de tiempo de vida viable para esa crema. Perfecto, muchas gracias. Antes has dicho, tenemos la manía todos de guardar todos los cosméticos en el baño. Creo que da para otro podcast para hablar por qué tenemos la manía de guardarlos ahí cuando es el peor sitio para guardar las cremas. Habría que hablar de ello, ¿eh? Pues tenemos, si quieres, otro pendiente del tema. Bueno, Nerea, muchísimas gracias por querer hacer este podcast conmigo. Cuéntame, ¿dónde te podemos encontrar? Pues donde mayor actividad tengo es en el Instagram, que es @nereajimenezmakeup. Y a través de ahí, bueno, pues podéis encontrar también mi mail de contacto y mi página web sin ningún problema. Pues muchas gracias a todos por escucharnos y ya sabéis, si queréis que hable de algún tema en concreto, puedes dejarme un comentario en este podcast. Nos vemos en mis redes sociales.